Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación, en nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mario Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica. Nos mudamos hoy al día martes porque ayer él estaba comprometido en unas conferencias que justamente tienen que ver pues con el tema venezolano. Pero Vladimiro, quisiera que me diera tu apreciación sobre algo que yo consideré ayer como extremo y muy riesgoso, y lo asocio con Nicaragua en las primeras de cambio, porque cómo es que un monseñor va a Cumanacoa a entregar unas ayudas que le dieron en la iglesia para los damnificados, y los guardias nacionales lo invistieron, lo sacaron a empellones y lo agredieron verbalmente. O sea, frente al clero también la actitud del régimen va a seguir siendo retadora, emplazadora, eh, tiránica. O sea, qué es lo que pretenden sabiendo que la gente está clamando un cambio y que aparentemente va a ser así? O sea, ¿qué Sí, podemos bueno, esperar? ¿Qué podemos esperar? mira, yo creo, hola José Antonio, saludo a tu audiencia. Yo pienso que lo que estamos viendo es nuevamente la actuación de gente que se creen los dueños de Venezuela y actúan como una especie de capataces de Hacienda. Por supuesto, la reflexión que tú haces sobre Nicaragua es extremadamente preocupante, porque ya sabemos pues, que en Nicaragua se ha expulsado a varios clérigos, se les ha despojado de la nacionalidad, que es una medida extrema, no es simplemente que se les exilia del país, sino que además se les quita la nacionalidad. Mm. Es decir, eso es un expediente al cual recurrieron en su peor momento algunas de las colonias, repúblicas soviéticas y de otras partes, pero es verdaderamente una cuestión extrema, pues el despojar a alguien de su nacionalidad. Ni siquiera en los tiempos antiguos, pues de Roma o Grecia se hacía eso con esa, bueno, se mandaba al exilio a la gente. Entonces, bueno, la asociación con el régimen nicaragüense es, eh, es enteramente apropiada, porque parte de la conducta que está siguiendo ahora el régimen venezolano cada vez se parece, se parece más a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sí, Y fue extremo también. También hay otra cosa que vale la pena destacar, que es que el régimen venezolano ha tratado muchísimo de dividir a la comunidad cristiana. Recordemos que los cristianos, bueno, tienen todas las congregaciones, etcétera. Por supuesto tienen los católicos, pero también están los evangélicos, los testigos de Jehová. Todos son cristianos, no son católicos, pero el régimen ha tratado abiertamente de favorecer y segregar a la Iglesia Católica y en particular a la conferencia episcopal, porque la conferencia episcopal ha sido especialmente visionaria y clara respecto a las intenciones y a la caracterización del régimen venezolano. sí, la Entonces sí, la conferencia episcopal recientemente, hace un par de días, emitió un comunicado donde inclusive le hacen llamado a las Fuerzas Armadas pues a que en el día del proceso respondan como corresponde y lo dicta la Constitución, sin hacer adjetivaciones distintas, sino pidiendo legalidad en la conducta de los funcionarios. Entonces yo no sé si esta agresión al arzobispo en Cumanacoa es una respuesta velada del régimen frente a esa exhortación que hizo la conferencia episcopal, pero están es comenzando por posible, ahí. bueno, el régimen no hace, no tiene respuestas nada veladas a quienes cobijan en su seno, aceptan en su casa al mundo o a María Corina, si es de transporte en avión, si es transporte en carro, persiguen a los conductores. No han logrado agarrar a los de las motos porque los de las motos
se desplazan más rápido que ellos, pero lo que hemos estado viendo que le dan una taza de café a María Corina en el interior de Venezuela y al día siguiente el CENIAT cierra la venta de café, la arepera, la cachapera, o sea, es un grado, por eso te digo que es portarse como quienes se creen dueños del país y lo tratan de ejercer a como de lugar, es decir, es actuar como capataces. Exacto. Este, ya, bueno, ya lo único que le falta, pues, es pedir derecho de pernada, ¿no? Sí, Que era lo... fíjate tú que ni siquiera como capataz. Es que acabo de hablar esta mañana con un dirigente sindical que me dice que él está consciente y convencido porque tiene años trabajando en ese sector, en un sindicato bien importante, y mantiene relaciones permanentes con sindicatos de otras disciplinas, y que hay el convencimiento en todos ellos, inclusive los sindicatos públicos, de que el 28 ellos van a votar a favor del Mundo González y que son de alguna manera un ejército dispuesto también a defender el voto, además de los testigos. Entonces, frente a ese panorama, Sí, o sea, el régimen se va a encontrar con una población que está reclamando un cambio que ellos se niegan a permitir que ocurra, y hoy vuelve a recurrir a los policías, no a los militares, sino a los policías, y les vuelve a decir a los policías lo mismo que dijo en Fuerte Tiuna: este bastón de mando no estará más nunca en manos de los apellidos, de los oligarcas, no sé qué, no sé qué, en un evento que hay hoy en la Policía Metropolitana. Entonces, el mismo discurso, o sea, donde, como dices tú, se considera el dueño del país, y a funcionarios que están formados para defender a la colectividad y para combatir el delito, o sea, los quiere canalizar y encauzar a favor de su causa politiquera. sí, bueno, su causa politiquera es una causa de dominio y lo siguen haciendo en todos los espacios. Lo siguen haciendo con las prebendas tipo Caja Club, eh, despojando de supuestos privilegios que la gente tiene, negándose a las emisiones de pasaporte. Es decir, ya literalmente no hay abuso que no estén cometiendo, ¿ves? Sí, Y claro, todos esos abusos, a eso se le une uno que es especialmente grave, que yo lo puse en mi último artículo, que no, quizás no te llegó. Yo digo que tenemos que adoptar un lema que es: ve a votar el día 28, ve a votar al alba y regresa a defender tu voto en el ocaso cuando termine el día. Y eso es lo que mucha gente va a hacer. Van a ir a votar y van a regresar a las mesas. Y el problema es que el acto de escrutinio en las mesas es público, sí, de acuerdo a la ley. debe ser público según la ley, Bueno, exactamente. es público según la ley. Entonces, tú tienes allí un espacio muy importante entre el día 28, que es lo otro que vale la pena destacar. El régimen movió las elecciones para el día 28 de julio para hacerlas coincidir con el nacimiento de Hugo Chávez. Y yo ponía en el artículo que, bueno, unos pocos días antes, el 24 de julio, se celebra el natalicio de Simón Bolívar. Mm. Entonces, que quizás los venezolanos le hagan o le hagamos más caso al llamado cósmico de Bolívar que al llamado del intergaláctico. Ujú. Claro, eso suena como un poema, pero en la cabeza de la gente no es ningún poema, es una cosa que, que puede jugar un rol ese día. Y entonces, claro, el gobierno tiene además, al haber puesto la elección el día de la coincidir con el día del natalicio de Chávez, se benefició además de tener 6 meses para el cambio de gobierno. Es decir, si ellos pierden el día 28 de julio, tienen hasta enero de 2025 para entregar. Entonces, claro, con un gobierno tan arbitrario como este, con un régimen tan arbitrario como este, que es capaz de inclusive intentar modificar la constitución, etcétera, bueno, es un riesgo adicional que se está corriendo, porque hay 6 meses pues entre que pasa lo uno y pasa lo otro, ¿no? Bueno, Entonces, a propósito de eso, aquí vale la pena
meter el inciso de que este Bernal, y no sé si Diosdado también, pero Bernal de manera específica lo dijo, que si en un supuesto caso Edmundo González ganase, a partir del día siguiente va a tener una oposición aguerrida, férrea y contundente en contra de su elección para que ni siquiera llegue a posicionarse, porque ellos tienen el poder todavía por 6 meses. Pues entonces, eso es una jugada, o sea, que hay que tomarla en cuenta, pero también hay que desmontarla, ¿no? Sí, bueno, yo bueno, no te puedo decir, sí, sí. Desmontándola, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo lo escribí, otra gente lo ha escrito también, y es un punto muy importante, pues, el que ellos trataron de apoderarse, pues, de ese espacio de 6 meses. Sí. Bueno, Entonces hay que diseñar una transición de una buena vez y tiene que ser a través de una negociación. Yo no sé si tú estás al tanto de que eso está planteado, porque en el gobierno y en la Fuerza Armada yo creo que hay sectores importantísimos que están conscientes de que el proceso está perdido para ellos y que pudieran estar pues ganados para que esa transición ocurra en normalidad. sí, bueno, yo no quiero entrar en... Es un tema muy delicado para estar entrando en especulaciones. Ya veremos cómo resulta eso. Tú tienes razón, pero no tengo más nada que añadir al respecto de eso que te estoy diciendo, porque eh, so, irá por el curso por el cual irá. Pero tienes razón en lo que estás señalando. Ok. Bueno, de todos modos vamos a estar pendientes. Yo creo que de aquí al 28 debemos hacer muchos programas, no solamente el que hacemos regularmente a lo largo de estos años, sino estar muy atentos, pues, y que tú convoques, si es necesario, pues, a otros voceros que quieran expresar su punto de vista aquí con nosotros para tratar Seguro, de terminar de posicionar, pues, este postulado de lucha que tenemos por delante dentro de unos 12 días. ¿Ok? seguro. Bueno, Dale, un te abrazote. agradezco mucho tu tiempo el día de hoy y cuídese, pues está en un buen ambiente allí, hay bastante San, animación. San Sebastián. Ah, ok. Bueno, gracias por tu tiempo, Vladimiro. Chao, bien. Hasta luego.